Buenas noches, Antonio. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Excelente. Ok, perfecto. Bueno, un placer para mí de nuevo pues, estar acá con ustedes. Hoy tenemos nuestra segunda clase donde vamos a abordar, pues, básicamente vamos a terminar el tema de anatomía y fisiología de la yegua para darle paso a un tema que es súper importante, que es la ovulación de la yegua. Si nosotros comprendemos la ovulación de la yegua, vamos a tener claro mucha parte de la reproducción, sobre todo cuando trabajemos el tema de inseminación artificial, inseminación con semen congelado, transferencia de embriones. Creo que ese es el pilar fundamental para poder realizar cualquier labor en reproducción. Entonces, tiene que quedar demasiado, demasiado claro la ovulación de la yegua. Entonces, vamos a continuar. ¿Están viendo pantalla? Ok. Listo. Habíamos dejado el tema en los ovarios y creo que hoy, pues como que el tema de ovulación, creo que tenemos que retomar como desde este pedazo de la charla anterior para que tengamos como los conceptos bastante claros. Recordar que el ovario, entonces, tiene dos principales funciones. Una es la ovogénesis y la otra es la esteroidogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Es la formación de un ovocito, que va a ser ese ovocito funcional o esa célula funcional reproductiva, la cual va a ser fecundada por el espermatozoide. Y la esteroidogénesis es a través de la cual se producen principalmente los estrógenos como una de las principales hormonas en el estro, y cómo se produce también la progesterona como una de las principales hormonas implicadas en el diestro o mantenimiento de la gestación, que lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, esos ovarios, recordamos que tienen una parte central, que es la principal zona donde está toda esa funcionalidad del ovario, ¿cierto? Y una parte periférica, que es como ese estroma de sostén que tiene el ovario. Entonces, ese estroma o esa parte, perdón, funcional del ovario, básicamente va a estar constituida por ovocitos, ¿cierto? Vamos a tener la formación de los folículos, que son ahora vamos a ver cómo se van formando esos folículos poco a poco, hasta generar una maduración completa para poder liberar a este ovocito que está en su interior, ¿cierto? Se va a dar la formación de un cuerpo lúteo, que es el que se va a encargar de producir la progesterona, y finalmente ese cuerpo lúteo pues va a ser como una regresión o va a convertirse finalmente en un cuerpo albicans o cuerpo blanco, que es un cuerpo que ya no tiene ningún tipo de función, por así decirlo, a nivel de producción de progesterona. También ese ovario tiene una parte, como lo dijimos ahora, o esos folículos principalmente, tiene una funcionalidad importante en lo que es la producción de progesterona, ¿cierto? Y gracias a que esos ovarios o esos folículos tienen la capacidad de captar colesterol para convertirlo en progesterona, esos ovarios finalmente lo que producen son estrógenos para que pueda darse todo el ciclo folicular completo, ¿cierto? Cuando ya se produce una ovulación, pues ya ese cuerpo lúteo es el que nos va a continuar produciendo la progesterona para que nos dé sostenimiento a esa gestación. Ya lo vamos a ver allí en otras diapositivas más adelante. Dijimos que las fases del ciclo estral son dos, el estro y el diestro, que tenemos un intervalo
entre una ovulación y otra de 21 días. El estro se caracteriza por ser esa fase folicular donde está activo el crecimiento de los folículos y maduración para que pueda darse obviamente la ovulación, y que está gobernada por los estrógenos. Y dijimos que el diestro es esa fase donde se va a dar el proceso luteal o cicatrización de esa ovulación para que pueda producir la progesterona, que se va a encargar de sostener la gestación. Esto ya es como el resumen. Entonces, vimos que habían unas hormonas y vamos a hacer como un resumen de todas las hormonas que vimos implicadas en el proceso o la fisiología reproductiva. Entonces, básicamente, recordando un poco todo lo que vimos que había una hormona importante que se llama la melatonina. Recordemos que esa melatonina está implicada en la regulación de lo que es el ciclo circadiano, que son las horas de sueño, horas de descanso. Y esa melatonina, dijimos que en la glándula pineal básicamente va a tener la capacidad de producirla o no, ¿cierto? Va a depender de qué, dijimos que depende de la luz. La luz va a ser ese mediador principal para que se dé la producción o no de melatonina. Si tenemos muchas horas de luz al día, dijimos que la melatonina iba a estar disminuida y por ende esa melatonina no va a bloquear la producción de la GnRH. Por el contrario, si tenemos horas luz disminuidas en el día, entonces esa melatonina se va a producir en grandes cantidades, lo que va a hacer que se bloquee la producción de GnRH, y al bloquearse la GnRH, pues no nos va a permitir que se dé una producción normal de senos en la yegua. La GnRH, hablamos también de la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Ella está en el hipotálamo, ¿cierto? Se produce en el hipotálamo. Va a actuar sobre la hipófisis, y ¿qué hace? Básicamente le va a decir a la hipófisis que pueda empezar o estimular la secreción de FSH y LH para que vayan al ovario y estimulen el crecimiento folicular y estimulen la maduración y posteriormente una ovulación. Esa es la principal función de la GnRH, mandar un estímulo a la hipófisis para que produzca la liberación de FSH y LH hacia el ovario. La FSH, entonces, es una de esas hormonas que se produce en la adenohipófisis. ¿Qué va a hacer esa FSH? Me va a ayudar a que se dé un desarrollo folicular inicial, o lo que se llama una camada emergente. Y ahora en las fases de los folículos vamos a ver cuáles son esos emergentes. Entonces, la FSH, inicialmente, cuando ella está en niveles, recordemos que el día 0 del ciclo estral lo vamos a llamar como día de ovulación, ¿cierto? Acá la concentración de la FSH vemos que viene disminuyendo porque ya cumplió su función, que era madurar el folículo para que pudiera completarse a través de la LH el proceso de ovulación. Entonces ya acá la FSH, cuando se dio la ovulación, ya venía cayendo, ¿cierto? Ella continúa disminuida, y acuérdense en que hablamos que la progesterona, que está gobernando el diestro, o sea, está gobernando todos estos días, hasta el día 14, que se da la producción o no de prostaglandina. Entonces, esa progesterona no tiene la capacidad de bloquear la FSH, bloquea más es a la LH. Entonces, vemos que por acá en el diestro, cambio acá el puntero para que tengan una mejor vista. Entonces dijimos que acá esa FSH va a tener un pequeño pico, ¿cierto? Mucho antes de que empiece nuevamente el estro. ¿Para qué se da este pequeño pico acá? Es lo que llamamos una primera onda o primera ola folicular. Esa primera onda o camada folicular básicamente se va a dar por dos razones. Una, por si no hay proceso de fecundación o preñez en la yegua efectiva, pues queden unos folículos acá pequeños, listos para continuar creciendo cuando la progesterona disminuya por la lisis que se produce por la prostaglandina, que dijimos que se producía
en ausencia de un embrión o una gestación, ¿cierto? Entonces, como no hay embrión, entonces esos foliculitos que dejó acá esta primera onda folicular continúan creciendo y son los que finalmente van a diferenciarse, a madurar, a tener una dominancia para poderse ovular. ¿Por qué esta primera onda de la FSH no continúa adelante? Ustedes dirán, bueno, y si la FSH no se bloquea, ¿por qué no sigue? Básicamente, lo que pasa es que la FSH también depende de otras hormonas, como los estrógenos, como la inhibina y la activina que se produce en el folículo, para que pueda tener, obviamente, un crecimiento exponencial. Entonces, como no está acompañado por un folículo dominante que le produzca buena cantidad de estrógenos para que esa FSH continúe aumentando, pues esa FSH simplemente vuelve y cae a los niveles normales, ¿cierto? Esos estrógenos, básicamente, recordemos que también van a estimular a que se produzcan más células foliculares, y esas células foliculares son las que van a captar la LH. Pero es por eso que la LH no funciona acá, porque esos receptores de LH son dependientes de estrógenos, y como no se alcanza a dar una buena producción estrogénica, pues tampoco la LH va a estar implicada para que pueda continuar esta primera onda folicular. ¿Listo? Ahorita les va a quedar un poquito más claro cuando avancemos en la charla y miremos día por día qué ocurre en ese ciclo estral. Esa FSH, entonces recordemos que ya cuando se produce la lisis del cuerpo lúteo, porque no hubo gestación, ahí sí esa FSH se produce de una manera normal, generando ¿qué? Crecimiento de todos los folículos que estaban acá, como en ese proceso emergente o en emergencia o en reclutamiento, termina de hacerlos crecer para que se dé finalmente la maduración y la ovulación gracias a la LH. ¿Listo? La LH entonces, a diferencia de la FSH, tiene sus receptores en las células de la teca, ¿cierto? Ella se encarga de ¿qué? De que se finalice como ese tamaño del folículo, que madure completamente, que haya una dominancia folicular importante para que se pueda generar una ovulación. ¿Listo? Entonces, la LH, gracias a la LH, miren que ella viene de niveles basales y su pico importante es justo en el momento de la ovulación. Y ella dura como un día después de la ovulación aumentada y vuelve y disminuye. Entonces, es la que se encarga de finalizar la maduración folicular y que ese folículo finalmente ovule. ¿Listo? Entonces, es la función principal de la LH. Cuando se da la finalización de esa LH es la que le da el comienzo a la ovulación y pues obviamente el inicio del diestro. Bueno, los estrógenos dijimos que se producen a nivel folicular. Entonces en ese ovario, que dijimos que tiene una función esteroidogénica, se va a producir los estrógenos. ¿Cómo se van a producir? Entonces, básicamente, entre los folículos existen dos capas celulares, ¿cierto? Está la capa de las células de la teca, que es la más externa, y la capa de las células de la granulosa. Estas células de la teca que están aquí afuera del folículo captan colesterol, y al captar colesterol ellas tienen la capacidad de convertirlo en progesterona. Y esa progesterona, a través de estas células de la granulosa, a través de una enzima que es la aromatasa, convierten la progesterona que se formó acá en estrógenos. Es por eso que la fase de la estrogenización, o la fase del celo, cuando la yegua está en el estro, se caracteriza por mayor producción de estrógenos, porque esta cercanía íntima acá entre las células de la teca y de la granulosa permite que a través del colesterol se produzca progesterona y de progesterona estrógenos. Entonces los estrógenos son los que predominan en la fase de celo de la yegua, por así decirlo, ¿cierto? Y esos estrógenos tienen una caída importante en el momento en que se da la ovulación. ¿Por qué?
Porque si estas células, esta cercanía entre estas células producen estrógenos, imagínense cuando esta pared se rompe para que se dé la ovulación, pues ya no hay ninguna cercanía entre las células, ya no hay una relación, inclusive esas células ahora vamos a ver que se inflaman, entonces ya pierden como esa funcionalidad para producir estrógenos. Entonces simplemente van a hacer que inmediatamente baje la curva de producción estrogénica. También acá en este folículo se da la producción de inhibina y activina. ¿Qué hace la inhibina? La inhibina es la que se encarga de generar lo que llamamos algo que vamos a ver en la fase del desarrollo del folículo, que es la divergencia. Básicamente, ¿qué hace la inhibina? Es hacer que se mande una señal para que disminuya un poco la producción de FSH para que algunos folículos solamente sean los que salgan adelante. Es como si, digamos, tenemos dos plantas y estamos regando las dos plantas y a una de ellas le dejamos de regar el agua, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la de al lado nos va a seguir creciendo. Eso es lo que hace el folículo, producir una hormona para que los otros que vienen al lado de él como que se queden estancados y él pueda ser el que siga adelante. Entonces esa es la principal función de la inhibina. Y por el contrario, la activina se encarga de antes aumentar la producción de estrógenos, la producción de FSH, es como que seguir que esa cascada o esas pulsaciones de producción de hormonas pues sigan produciéndose normalmente. Entonces podríamos decir que la inhibina hace un feedback negativo sobre la FSH y la activina hace un feedback positivo sobre la FSH, ¿cierto? Entonces acá vemos el pico de estrógenos. Miren que los estrógenos vienen acá de un pico basal en el diestro. Inmediatamente acá, cuando se da empieza a aumentar la FSH, empieza a haber crecimiento folicular. Al haber más crecimiento folicular, más producción de estrógenos a través de esas células de la teca y de la granulosa, los estrógenos siguen aumentando, que es lo que le va a dar la característica a la yegua de obviamente tener una estrogenización, de tener todos esos factores importantes para que ella pueda tener un celo o estar pues evidentemente en estado de aceptación por el macho. Y todos esos cambios fisiológicos que también ocurren a nivel de anatómicos también que ocurren a nivel de sus estructuras como el cervix, el endometrio. Entonces, gracias a estos estrógenos, a que este pico se termina de producir acá, pues es lo que nos permite que la yuga pueda tener una ovulación normal. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la progesterona. También se produce en el ovario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Una vez se da la ovulación, ese ovario, vamos a ver que ahora en la ovulación, simplemente digamos que tenemos un folículo. Ese folículo cuando se rompe, ese folículo se rellena como con todas esas células que estaban en la teca. Y esas células, como recordemos, son productoras o captadoras de progesterona, van a continuar produciendo solamente progesterona. Entonces, esa progesterona se va a producir gracias a la acción de esas células de la teca, que ya van a pasar a llamarse tecoluteínicas, porque ya se van a formar al cuerpo lúteo y a producir progesterona. La progesterona, recordemos que tiene un feedback negativo sobre la producción de GnRH, pero acuérdense que solo sobre la LH. Sobre la FSH no tiene tanto control y es por eso que nos permite que se produzca una primera ola o onda folicular. Cuando hay reconocimiento del óvulo o que hay de un óvulo fertilizado o que vemos que sí hay una fecundación efectiva o un embrión efectivo a nivel uterino, pues básicamente la progesterona va a continuar su producción, no va a cesar acá como se ve en esta curva, sino que ya va a continuar y va a perdurar hasta que esa progesterona se produzca por parte de la placenta, que eso más o menos se da en el día 120 de la gestación. Entonces, mientras tanto, esa progesterona va a seguir produciéndose y produciéndose porque ya está sosteniendo una gestación. ¿Listo? Pero cuando esa progesterona no, cuando mejor dicho, ese útero no tiene una
presencia de un embrión, no hay ningún óvulo fertilizado, pues simplemente se da lo que dijimos que es una producción de prostaglandina por parte del mismo útero para generar la lisis del cuerpo lúteo. Y miren que inmediatamente la progesterona cae nuevamente. Entonces ella empieza a bajar otra vez hasta sus niveles basales, que más o menos son 1 nanogramo por ml. Y cuando ella está en producción máxima, puede estar en casi 10 nanogramos por ml. Este cuerpo lúteo que produce la progesterona tiene un día como de maduración o un día de máxima producción, que es el día quinto. Ese día quinto, después de la ovulación, es muy importante porque quiere decir que el cuerpo lúteo está en su máxima maduración. Y aparte de eso, ese cuerpo lúteo es receptivo para la inducción de la lisis. Cuando yo quiero hacer una lisis de ese cuerpo lúteo, que ahora lo vamos a ver en la parte de sincronización con medicamentos, cuando yo quiero hacer una lisis o lisar o destruir ese cuerpo lúteo tiene que tener 5 días de maduración. Si no, cualquier medicamento que yo ponga para generar lisis del cuerpo lúteo antes del día quinto no me va a servir para nada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan siempre presente, el cuerpo lúteo es maduro a partir del día 5 después de que se da la ovulación. ¿Listo? Ese es el momento de mayor maduración del cuerpo lúteo. Entonces, dijimos que la prostaglandina se produce en el endometrio y que tiene una acción luteolítica, o sea, de destruir el cuerpo lúteo una vez no se detecta gestación. ¿Y qué va a hacer eso? Que caiga la P4, pues la progesterona, y que se active nuevamente la producción de GnRH. Entonces, por eso es que la FSH-LH por acá, más o menos al día 16, que se detecta la caída de la progesterona, empieza nuevamente para arriba para terminar de generar o producir esa ovulación. ¿Listo? Acá vemos la relación que tiene la progesterona y la prostaglandina. Entonces vemos que la progesterona venía por acá en el día 14, 15, no hay gestación, se produce un pico pequeño de prostaglandina y genera la caída inmediatamente de la progesterona. Esa es la relación que existe entre esas dos hormonas. Esta imagen resume básicamente todo el ciclo, donde está la GnRH, ¿cierto? Donde está acá el hipotálamo, o sea, la producción de GnRH sobre la hipófisis. Esa hipófisis va a liberar FSH y LH, ¿cierto? La FSH es la hormona folículo estimulante que hace que estos folículos empiecen a emerger, a reclutarse, a crecer, a madurar y finalmente la LH es la que permite que estos folículos maduren completamente y se termine de dar el proceso de ovulación, ¿cierto? Recordemos que a nivel de estos folículos se da la producción de estrógenos. Los estrógenos van a hacer como un feedback o una retroalimentación del sistema cuando están ya muy altos. Le dicen a la FSH que baje un poquito el pico de producción porque ya se necesita que se dé la LH. Es por eso que ya la FSH no actúa tanto sobre este folículo porque ya está maduro, ya necesitas que la LH lo termine de madurar y que le termine de ayudar a que se dé ese proceso de ovulación. También hablamos de la inhibina, que se produce a nivel folicular, que hace que la FSH también disminuya para permitir que los folículos que están más grandes continúen solo creciendo o que sigan adelante para que no se produzca nuevamente una cantidad de folículos ahí. ¿Listo? Eso es lo que pasa en el estro. En el diestro pasa básicamente lo mismo, pero la progesterona va a inhibir la LH. Recordemos que inhibe la LH porque ese cuerpo lúteo que se formó por la ovulación va a encargarse de que la progesterona esté activa para que la LH no pueda generar ningún tipo de estímulo. Aparte de eso, como los estrógenos no se están produciendo porque ya no hay producción de estrógenos acá, la FSH y LH también van a tener una concentración muy baja en producción. ¿Listo? ¿Quién es la que hace que nuevamente esto vuelva a regularse o vuelva a producirse? La prostaglandina que está acá, que se produce a nivel del endometrio. Cuando acá no hay reconocimiento materno de ninguna estructura fecundada, la prostaglandina se produce
lisa o mata este cuerpo lúteo, por así decirlo, para que nuevamente la yegua pueda generar esta oleada o pico de hormonas. ¿Queda claro hasta acá o tienen alguna duda? Listo. Entonces, vamos a hacer como el resumen ahora de los días de, el ciclo estral. Vamos a ver que día a día va a darse una producción diferente. ¿Qué dijimos que era el día cero? Alguien que me recuerde, ¿qué es el día cero en el ciclo estral? Jóvenes, están en la charla, muchachos. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, le escuchamos, Santiago, acá desde la plataforma, sí. Ok. Pero les estoy haciendo una pregunta, alguien que me ayude. El día cero, ¿qué dijimos que era el día de qué? Buenas noches, profesor. Disculpe, Hola. es que acabo de entrar y estoy con un pacientito. Bueno, Tranquilo. el día cero de la ovulación para mí es el momento en que se da la ovulación. No sé si repetir. Exacto. Muy bien, Indira. Ese es el día uno del ciclo, el día cero, perdón, del ciclo estral. Es el momento en que se da la ovulación, ¿cierto? Entonces, ese día cero, si sabemos que se está dando la ovulación, ¿qué dijimos de la LH? Dijimos que la LH, perdón, la LH se encarga de terminar, de culminar el proceso de la ovulación. Entonces, esa LH tiene que estar aumentada. Entonces, aquí vemos, este sería la línea que representa la LH. Miremos que el día cero viene el pico LH. Dijimos que la LH tiene un pico hasta un día después de la ovulación. Inmediatamente se produce la ovulación, esa LH va a volver a disminuir. La FSH y el estradiol van a empezar, obviamente, a disminuir. ¿Por qué? Porque ya se cumplió ese proceso que cumple la FSH de madurar el folículo y el estrógeno, porque al darse la ovulación ya los estrógenos tienden a caer también. ¿Listo? Esto lo necesitamos entender muy bien para que puedan comprender cómo una yegua se acerca al momento de la ovulación. O sea, yo cómo puedo intuir que mi yegua está cercana a ovularse. ¿Listo? El día 1 dijimos que se da el pico máximo de la LH, que es lo que conocemos como el metaestro. El día 2 ya la LH empieza a disminuir, ¿cierto? Ya dijimos que termina el estro y empieza la fase del diestro. La FSH y el estradiol, si vemos acá en el día 2, ya llegaron a sus niveles basales. O sea, ya esta FSH y este estradiol están totalmente bajos. ¿Listo? Y la progesterona, vamos a ver que va a empezar, que es esta línea de acá, va a empezar a aumentarse. ¿Por qué? Porque si hubo ovulación, ya hay producción de cuerpo lúteo, quiere decir que esta progesterona va a ir aumentando día a día hasta que llegue a su maduración, pues, o a su producción máxima. Entonces, la progesterona va a estar aumentando. El día 5, vimos que la progesterona va a estar en su máxima expresión, o sea, en su máxima producción, porque es en el momento donde el cuerpo lúteo está más maduro. El día 9 dijimos que se da un pico pequeño de FSH que no alcanza a ser suficiente porque no está acompañado ni de estrógenos, ni de activina, ni de todas las otras hormonas, entonces él cae, pero genera un reclutamiento de unos folículos iniciales. El día 15, al no haber un reconocimiento materno, dijimos que se da un pico de prostaglandina que lisa el cuerpo lúteo y hace que se caiga la progesterona. Inmediatamente cae la progesterona, entonces ya al día 16
nuevamente la FSH vuelve y aumenta sus niveles hasta generar folículos maduros. La LH, la FSH continúa en aumento hasta el día 18, 19 más o menos. Los estrógenos van a empezar a aumentar porque al tener folículos maduros, funcionales, va a haber una mayor producción de estrógenos. La progesterona vemos que está totalmente basal y la LH comienza a aumentar más o menos al día 18 para que culmine esa maduración folicular y pues obviamente se produzca ese pico de LH para que se dé la ovulación. El día 20 la FSH llega a su nivel máximo, el estradiol llega al nivel máximo, inmediatamente caen para que ya le den paso a la producción de LH para que finalmente genere una ovulación en la yegua. ¿Listo? Esto es resumido básicamente lo que acabamos de hablar día tras día, lo que ocurre con cada una de esas hormonas. Si ustedes comprenden bien este ciclo, créanme que les va a ser mucho más simple la reproducción en yeguas. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a la charla del día de hoy, donde vamos a hablar del proceso de ovulación en las yeguas y qué protocolos hormonales básicos, simples, no nos vamos a complicar en protocolos raros, simplemente vamos a hablar de unos protocolos simples que nos pueden ayudar con las yeguas en el momento de que necesitemos realizar una inseminación o una sincronización para una monta directa. ¿Listo? Entonces, la ovulación de la yegua pues está implicada en un proceso súper importante que es la foliculogénesis. ¿Qué es la foliculogénesis? La foliculogénesis es el proceso de formación, crecimiento y diferenciación folicular. Dijimos que el folículo es esa estructura o unidad funcional que tienen los ovarios donde se va a dar la producción de un ovocito para que finalmente sea liberado y que ese ovocito pues pueda ser fecundado por parte del espermatozoide. Entonces, eso viene desde que hay un folículo primordial o ovogonia que va a formar algo que se llama un folículo preovulatorio para que finalmente ese folículo preovulatorio produzca una ovulación y liberación de un ovocito listo para ser captado por el espermatozoide y ser fecundado. Los ovarios entonces van a tener básicamente tienen dos funciones, desarrollo folicular y la ovulación, ¿cierto? Ese es como el principal mecanismo que tiene el ovario como en la parte reproductiva. Dijimos que tienen dos tipos de células, las intersticiales, que son células de sostén del estroma, y las germinales, que son esas células básicamente con las que viene cargadas el ovario. Si hablamos, por ejemplo, del macho, ¿cuáles serían las células germinales del macho? Pues serían los espermatozoides. En el caso de las yeguas, pues cuando hablamos de ovocitos, ovogonias o lo que da pues como origen a los ovocitos, son esas células germinales que básicamente son las que le van a dar la capacidad a la yegua de ciclo tras ciclo liberar una célula sexual para que sea fecundada. Esto es súper importante en comparación con los machos, la cantidad de óvulos que tiene una yegua potencial y que están dentro del ovario se definen antes del nacimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los caballos o los reproductores? Los caballos tienen la capacidad de ir regenerando los espermatozoides, ¿cierto? Entonces ellos van regenerando. Las yeguas no. Las yeguas vienen con una carga definida de óvulos y esa carga definida de óvulos pues no tiene ajustes, ni tiene añadiduras, ni después le vamos a dar otro poquito de óvulos a la yegua. No, la yegua viene con una carga de ovocitos para toda su vida. Es por esto que muchas veces las yeguas entre mayor edad pues van a tener mayores dificultades a la hora de producirse una gestación porque son ovocitos que ya vienen de pues ya son muy seniles o viejos, por así decirlo. Entonces van a ser mucho más difíciles de ser exitosos en el proceso de la fecundación.
Es por eso que las yeguas adultas pues, pueden tener un poco más de dificultad a la hora de la preñez. Entonces, en esa foliculogénesis hay una estructura que es la oogonia, y esa oogonia va a tener un proceso de formación que se llama oogénesis. Entonces, a través de esa oogénesis es como se va a formar el ovocito. ¿Qué es el ovocito? Es esa célula final que se va a liberar en el momento de la ovulación para que el espermatozoide se encuentre y genere la fecundación. Entonces, esa proceso de oogénesis se da desde algo que se llaman las células primordiales embrionarias, ¿cierto? Y esas células primordiales embrionarias van a sufrir un montón de procesos que ya los vamos a ver hasta que se da la formación de este, que es el que está maduro, que se llama el ovocito 2, ¿cierto? Ese es el que se libera en el momento de la ovulación por acción de la FSA, de la LH, perdón. Ese ovocito 2 es el que finalmente va a ser fecundado. Entonces, ¿cómo se da ese desarrollo de ese ovocito? Entonces, a nivel embrionario, acá en el saco vitelino, cuando la yegua es un embrioncito apenas que se está formando dentro de otra yegua en el útero, ahí en el saco vitelino se da una producción de unas células que se llaman las células germinales primordiales. Esas células germinales primordiales básicamente migran desde el mesenterio a los mesonefros. Los mesonefros es donde va a estar ubicado casi toda la parte geniturinaria, o sea, donde van a estar los riñones, donde va a estar el útero. Entonces, allí, en esos mesonefros, se van a establecer como las gónadas primitivas, o esos ovarios primitivos, por así decirlo, o inmaduros, donde se van a empezar a producir las ovogonias, que son las primeras células o la primera célula, por así decirlo, que va a dar origen finalmente a la producción de un ovocito cuando ya la yegua sea adulta. ¿Listo? Esas ovogonias, entonces, cuando está en formación embrionaria, ellas van a tener una división inicial mitótica, o sea, van a hacer una mitosis, ¿cierto? Que van a generar como esa camada inicial que les estaba hablando ahorita del ovario. O sea, todas esas ovogonias van a estar ahí reclutadas en ese ovario. Cuando ya la yegua empiece a madurar sexualmente, esos ovarios van a tener obviamente unos cambios para que esas ovogonias maduren hasta convertirse en un folículo preovulatorio. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, esas ovogonias forman algo que se llama el folículo primordial. ¿Qué es básicamente el folículo primordial? Es una ovogonia a la cual se le dio, que vamos a ver acá en esta imagen. También yo cambio la opción acá al puntero. Vamos a ver que una ovogonia básicamente es una célula a la cual empezaron acá a rodearla unas pequeñas células de la pregranulosa, ¿cierto? Eso le dio origen a un folículo primordial. Entonces, como la maduración, por así decirlo, o la ovogénesis para antes de que se dé la ovulación. Ese folículo primordial, entonces, se va a quedar detenido, va a tener ya meiosis, pero esas meiosis se van a quedar detenidas en la profase. ¿Por qué se quedan detenidas en la profase? Porque la meiosis se culmina justo en el momento de la ovulación, para que esa célula que va a liberarse pueda tener un contenido cromosómico haploide o dividido a la mitad para que pueda juntarse con la otra mitad del contenido que tienen los espermatozoides. Entonces, es por eso que se queda detenido en profase y continúa la meiosis cuando ya se culmina la ovulación. Estos folículos primordiales entonces son los que conocemos como la reserva gametogénica de una yegua, o todo ese número de folículos que va a ser capaz de producir una sola yegua. Entonces, dijimos, las células de la pregranulosa empiezan a rodear a ese ovocito 1 formando lo que conocemos como el folículo primordial. Ese folículo primordial forma algo que se llama el folículo primario. ¿Qué pasa? Miren que esas células del folículo primordial eran muy aplanadas, las de la pregranulosa, y sufren una diferenciación y se vuelven como cúbicas. Esa diferenciación de esas células o de esa capa de las células de la pregranulosa
es lo que hace que se forme un folículo primario. Entonces empieza a darse esa maduración de esas estructuras. Cuando se da la diferenciación de esas células de la granulosa, también empieza a aparecer lo que conocemos como la zona pelúcida, que la vemos acá en azul. ¿Listo? La zona pelúcida va a ser súper importante, que ahora vamos a ver cuáles son sus principales funciones. Entonces empieza a dar la formación de la zona pelúcida. Y también en ese folículo primario se empiezan a formar las células de la teca. Recuerden que ahora hablamos de ellas, que son muy importantes en el proceso de esteroidogénesis o captación de progesterona. Luego, después de ese folículo primario, estas células de la granulosa que estaban acá empiezan a aumentar, entonces empiezan a aumentar de número, entonces se forman más capas y más capas, y eso es lo que ya le da origen a la formación de un folículo secundario. Entonces el aumento de capas de las células de la granulosa forman ya un folículo secundario. Y aquí ese folículo secundario ya diferencia dos capas de la teca, una teca interna y una teca externa, que es como normalmente viene un folículo. ¿Listo? Luego ese folículo secundario empieza a formar algo que llamamos las cavidades antrales. ¿Y por qué se forman estas cavidades antrales? Básicamente estas cavidades antrales están formadas de líquido. Y ese líquido folicular tiene muchas sustancias importantes, como glicoproteínas, tiene sustancias implicadas inclusive en la señal oviductal. Recuerden que yo les hablé que cómo hacía un espermatozoide para poder saber cuál era el sitio de donde se iba a dar la ovulación. Entonces, esas células básicamente se encargan de producir unas señales oviductales para que también esos, cuando se quedan esperando en el istmo, para que se encuentren en el ámpula donde va a hacerse el proceso de fecundación, esas señales oviductales, cuando se rompe, pues finalmente es el que va a generar que esos espermatozoides reciban la señal para continuar su camino. También en esa fase de folículo secundario se da la formación de algo que se llama el cúmulus oophorus. Básicamente el cúmulus oophorus, ahorita vamos a ver la función, son estas células que están acá. ¿Listo? Acá ya cuando hay un folículo secundario ya hay receptores tanto de FSH y LH, porque esas células de la granulosa ya se maduran y las células de la teca que captan la LH ya también están maduras y tienen la capacidad de captar señales de FSH y LH. Y finalmente se da la producción, la maduración final del folículo antral o terciario, que es ese folículo ya que terminó de madurar, que se va a encargar de producir una ovulación. Entonces, la LH es la que va a generar que este folículo terciario o antral sea el que produzca la ovulación. Y recuerden que ahorita hablamos que acá se reactiva nuevamente el proceso de meiosis para que se dé un ovocito con la mitad de su material para que pueda generarse, obviamente, en el momento de la fecundación, la unión cromosómica normal. Entonces, vamos a ver qué estructuras tiene un ovocito. Ya vimos entonces cómo se dio el proceso de maduración de las ovogonias para formar un folículo antral o terciario listo para ovular. Ahora vamos a ver qué estructuras importantes tiene un ovocito. La zona pelúcida. La zona pelúcida es esta que vemos acá, mucho más oscura, ¿cierto? Acá como en negrilla. Esa zona pelúcida básicamente lo que hace es proteger al ovocito, ¿cierto? Es el punto de control en el momento de la fecundación para que se dé la entrada de un espermatozoide. En la yegua, esos mecanismos de control de ingreso del espermatozoide son bastante marcados para que no puedan darse, obviamente, fecundaciones de múltiples, por así decirlo, o de varios espermatozoides. Entonces, esa zona pelúcida está implicada como en ese bloqueo espermático para que solo un espermatozoide sea que pueda ingresarle a ese ovocito.
esa zona pelúcida también es importante porque tras de que se da la fecundación, cuando ya el espermatozoide ingresa y se da la fecundación, esa zona pelúcida se queda protegiendo el embrión por un tiempo y ya después en el proceso de embriología pues esa se va a destruir. La corona radiada es otra estructura importante, ¿cierto? Básicamente son estas células que están acá como rodeando esa zona pelúcida. Esa corona radiada también se libera en el momento en que se da la ovulación, o sea, ella sale con toda esta estructura cuando esto se rompe, ella sale completamente con el ovocito, con la zona pelúcida, y básicamente lo que ayuda es a darle como nutrición o sostén al ovocito hasta el momento en que se da la fecundación. Entonces, como ya ese ovocito se liberó de ese líquido folicular, ya no va a tener esa protección, pues esa corona se queda ahí como mientras ese folículo es fecundado, dándole nutrición, sostén, y finalmente ya cuando se produce la fecundación, pues esa corona radiada ya cumple como su función. También está implicada la corona radiada, como dijimos ahora, en la señal oviductal, para decirle al espermatozoide cuál es, en qué momento se ve la liberación de ese ovocito. El cúmulo zoóforos, que hablamos ahora, que se da la formación de un cúmulo zoóforos, es este que está acá, ¿cierto? Son unas células que básicamente, un grupo de células, por así decirlo, foliculares, que ayudan a proteger al ovocito, como mantenerlo como aislado de estas paredes para mantenerlo como protegido o dentro de esta cápsula para que no esté muy cercano a estas membranas. Vamos a entrar entonces ahora en la parte que me interesa, que les quede súper clara. Era fundamental que viéramos como todo ese proceso anatómico, fisiológico de la ovulación para poder comprender esto. Vamos a ver entonces cómo se dan las fases del desarrollo folicular. Vamos a ver que aquí hay muchas imágenes de ecografía. Entonces desde acá ustedes ya pueden empezar a comprender ecográficamente cómo se comporta una yegua en el estro y cómo se comporta una yegua cercano al momento de la ovulación, para que ustedes puedan tener claro cómo son esos procesos para hacer la inseminación de la yegua. Entonces hay una fase que se llama reclutamiento de emergencia. Recuerden que ahorita lo hablamos. Esteban, tienes el micrófono encendido. ¿Vas a preguntar algo? No, yo no tengo el micrófono encendido, profe. Ah, bueno, listo. Reclutamiento de emergencia. Entonces, la FSH es la que está implicada en este proceso. Recuerden que esa FSH dijimos que tenía un pico más o menos entre el día 9 y 13, y finalmente el pico que tiene importante es antes de la ovulación, más o menos en el día 14, más o menos en el día 13 empieza a actuar. ¿Qué hace qué pasa en ese reclutamiento de emergencia? El ovario se llena de un montón de folículos, así como este, más o menos pequeños, que tienen un tamaño aproximado de 2 hasta 5 milímetros. Entonces el ovario se llena de un montón de folículos de esos. Es lo que se llama como reclutamiento de emergencia. ¿Listo? La divergencia, entonces, es ya el proceso donde actúa la LH y los estrógenos, ¿cierto? Aumentan la inhibina. Acuérdense que la inhibina se da a nivel folicular y dijimos que se da la disminución de la FSH. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, hay un folículo que sobresale más que todos, que es este. Este folículo podríamos decir que hizo algo que se llama divergencia, es mandar una señal a la parte hormonal para decirle, venga, déjeme estos dos folículos quietos, que yo voy a ser el que voy a continuar con el proceso de crecimiento y yo voy a ser el que va a generar una ovulación y a través de mí es que se va a dar la liberación del ovocito. Esa es como la señal de divergencia, es decir, yo fui el que más crecí y el que voy a seguir adelante. ¿Listo? Es detener el crecimiento de los otros folículos. ¿Listo? Lo que llamamos divergencia. Y se da, como les digo, gracias a la producción de inhibina, que hace que se disminuya la producción de FSH. Entonces, esto que se genera en estos folículos que no terminan de crecer se llama atresia
folicular o regresión folicular. Ellos empiezan a quedarse mucho más pequeñitos e inclusive a veces uno ve que estos folículos empiezan a disminuir su tamaño. Se llama una regresión, porque ya no tienen ningún influjo hormonal, o sea, ya no hay hormonas que estén activándolos. Esa divergencia se caracteriza porque estos folículos pueden tener tamaños de entre los 10 hasta los 25 milímetros más o menos. ¿Listo? La dominancia es la que se produce gracias a los mayores niveles de LH y de estrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la dominancia? Es hacer que ese folículo que venía aquí chiquitico genere mayor tamaño, y empieza a crecer para que se dé algo que se llama la dominancia, que es un folículo sobresaliente frente a todos, que es el que más crece. Son lo que conocemos como folículos preovulatorios y es en esa dominancia donde empiezan a haber unos cambios que vamos a ver ahora importantes que me van a hablar de que esa yegua está cercana al momento de la ovulación, ¿cierto? Entonces, si hablamos de dominancia, son folículos de 38 milímetros hasta los 40, 42 milímetros en la raza criolla colombiana. En otras razas podríamos estar hablando de frisones de 50 milímetros, muchos, obviamente, folículos mucho más grandes. Acá digo algo que se da en esos folículos dominantes, que es la presentación del estigma, que es una de esas características que tiene la ovulación, que es por donde se va a dar la fosa o salida del líquido folicular, se va a empezar a formar como una, básicamente una parte más sobresaliente en ese folículo, que es por donde finalmente se va a dar la ruptura folicular, que ahora vamos a ver el mecanismo por el cual se da. La ovulación, finalmente, cuando ya se produce, dijimos que estaba mediada por la LH, básicamente por la LH, el estrógeno fue el que hizo que toda esa dominancia culminara para que, obviamente, pudiera generarse una producción de LH importante para su ovulación. Entonces, la LH y el estradiol están como implicados en la ovulación, básicamente porque el estrógeno es el que alcanza el nivel máximo del folículo para que pueda generarse el pico de LH. Con la ovulación, pues ya se da finalmente la liberación del ovocito. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, corresponde a un folículo recién ovulado, y esto es lo que conocemos como un folículo o un cuerpo hemorrágico, que es una ovulación muy reciente, de aproximadamente de 6 hasta 12 horas, podríamos decir. ¿Listo? Entonces, vamos a resumir lo que acabamos de hablar. La fase folicular tiene varios procesos. Una fase de reclutamiento, que se da gracias a la producción de FSH, donde vemos folículos de 5 milímetros aproximadamente. Esos folículos, algunos, entonces, gracias a la FSH, continúan su crecimiento hasta que alcanzan algo que se llama la divergencia. Si vemos acá este folículo que está como sombreadito o como iluminado, es el que le dice a este, no, venga, yo detengo su crecimiento porque yo soy el que voy a continuar con mi crecimiento hasta culminar la ovulación. Entonces eso es lo que llamamos divergencia, es decir, detener el crecimiento de otros. Y estos que hacen divergencia, este que hace divergencia genera algo que se llama una regresión, que es esta flecha acá, que miren, estos van hacia una regresión o una subordinación, donde ya esos folículos ya no tienen influjo hormonal, entonces empiezan a disminuir su tamaño y a generar una regresión folicular. Entonces ese folículo que hizo divergencia continúa creciendo hasta generar una cosa que se llama la dominancia, son folículos de 40 milímetros, y posteriormente, después de una dominancia, pues se va a dar lo que conocemos como el proceso de ovulación. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso mismo que acabamos de hablar, tanto a nivel de ovogénesis o de maduración de este ovocito como tal, y tanto a nivel folicular o maduración del folículo, es lo que ocurre cuando vemos ecográficamente todos esos cambios para que pueda culminar con una ovulación. Entonces vemos que empieza a formarse una ovogonia, un folículo primordial a nivel, pues, esto ocurre obviamente a nivel embriológico, cuando esa yegua es apenas un embrión o una potranca,
esos folículos ya con el nacimiento, con el proceso de pubertad, empiezan a madurar en folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios o antrales, que finalmente son los que ya están listos para ser ovulados. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora hablamos, yo quiero preguntarles algo, alguien que me responda de los 14 participantes que estamos en esta charla. ¿Ustedes por qué creen que se da el proceso de ovulación? Alguien que piense y que me diga qué cree que ocurre, por qué se da la ovulación, o sea, por qué el folículo ovula. ¿A alguien se le ocurre? Profesor, Ujú. bueno, para mí el folículo, perdón, el proceso de ovulación es más que la elevación de la hormona luteinizante para lo que es la salida del ovocito. O sea, se da el pico de LH, luego entonces empieza a bajar estrógenos y se da el proceso de ovulación. Básicamente eso, y es la salida del ovocito para que se dé la fecundación. No sé si está bien contestada la pregunta. Ok, sí, eso está súper bien y eso es lo que ocurre a nivel hormonal. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que desencadena en el ovario y en el folículo que se dé un proceso de ovulación? O sea, ¿por qué finalmente el folículo rompe y sale el ovocito? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tiene idea? Listo. Básicamente lo que pasa es que el proceso de ovulación de la yegua es un proceso meramente inflamatorio. Simplemente es una situación donde ocurre una inflamación severa a nivel folicular. Entonces hay cambios bioquímicos, ¿cierto? Que me van a dar que hay una respuesta inflamatoria y tras una respuesta inflamatoria pues se va a dar una cascada de respuesta inmunológica. Que recordemos que las respuestas inmunológicas están implicadas en la gran mayoría de procesos de lesión celular, ¿cierto? Hay cambios fisiológicos, obviamente hay cambios a nivel muscular, entonces los músculos, hay contracciones musculares, hay cambios en las paredes del folículo y cambios morfológicos, la presión intrafolicular. Todo este líquido me va a generar un aumento de la presión intrafolicular que va a hacer obviamente que empiece a ser más marcados la contracción muscular, la respuesta inflamatoria. Entonces hagan de cuenta que ese folículo al ir creciendo va haciendo que esas paredes se inflamen, se dé una respuesta inflamatoria importante y esa respuesta inflamatoria importante pues es la que me genera como tal la ovulación. Entonces la presión intrafolicular aumenta el líquido folicular que me va a empezar a dañar las paredes. Entonces esas paredes con la presión del líquido se empiezan como a dañar. La contracción muscular hace que todas esas células de la teca empiecen a sufrir también unas inflamaciones importantes, los vasos sanguíneos se vuelven mucho más activos, entonces se da una llegada de sangre mucho más constante y con la llegada de sangre que hay llegada de cascada de la inflamación, de respuesta inmunológica, entonces obviamente va a generar muchos más cambios a nivel de estas paredes celulares, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, se reconoce un daño de membrana a nivel celular. Entonces, aquí dice, hombre, esta pared de este folículo me está diciendo que hay una inflamación, yo voy a mandar muchas más sustancias allá para que o se genere un daño o se genere finalmente una reparación. Entonces, con la llegada de enzimas proteolíticas, por ejemplo, las colagenasas, los plasminógenos, se da empiezan como a comerse las paredes foliculares, como reparándolas, pero lo que se hace es que finalmente se terminan rompiendo y eso es lo que produce que se dé la ruptura como tal del folículo, como lo vemos acá en la imagen, para que pueda darse ese proceso de ovulación. También se da la liberación de plasmina, prostaglandina y tromboxanos y angiotensina como una respuesta, como les digo, inmunológica. Básicamente, esto es una lesión celular, por eso es que se da un cuerpo hemorrágico, como lo vimos ahora, se describe como un cuerpo hemorrágico porque
hay una lesión de células, hay liberación de sangre, hay daño de paredes, hay todo. Y tras esa lesión celular, pues es lo que se va a reconstruir gracias a la producción de ese cuerpo lúteo o esas células como de la teca que llegan como a rellenar ese espacio o ese hueco donde quedó esa lesión para que finalmente ahí se dé un establecimiento de un cuerpo lúteo maduro para que produzca progesterona. Eso es básicamente el proceso de ovulación de la yegua. Entonces, el cuerpo lúteo básicamente se da o sea, tiene como 3 cambios importantes. El que se genera recién ovulada la yegua se llama cuerpo hemorrágico, que es donde vimos este proceso que acabamos de mencionar de lesión celular. El cuerpo amarillo, que son ya las células de la granulosa y la teca que rellenan como ese espacio y se encargan de la producción de progesterona. Y el cuerpo albicans o cuerpo blanco es el cuerpo lúteo que ya está inactivo, que ya no está bajo ninguna producción de progesterona. En este caso vemos la imagen ecográfica de un cuerpo lúteo bastante maduro a nivel del ovario de la yegua. La producción de progesterona, entonces, dijimos que básicamente se encarga de bloquear la GnRH, principalmente a la LH, prepara los alvéolos mamarios en el caso de que se dé la fecundación, inactiva las contracciones y secreciones endometriales. Obviamente, si hay un embrión, yo necesito que ese endometrio disminuya las secreciones y no hayan contracciones a nivel muscular. Y inactiva, obviamente, la secreción de prostaglandina para que no se elimine el embrión. Entonces, esas son como las funciones de la progesterona una vez ese cuerpo lúteo está activo. Y recordemos que el único que puede hacer lisis de ese cuerpo lúteo pues, es la prostaglandina, sea producida por el endometrio o sea exógena cuando nosotros la aplicamos, que ahora en los protocolos vamos a ver que nosotros podemos aplicar prostaglandinas para tratar de hacer sincronización, como de esperar el ciclo estral de la yegua en cierto tiempo. Bueno, entonces, la predicción de la ovulación de la yegua es un mecanismo o uno de los procesos, yo creo que más importantes en reproducción. Porque si yo tengo claro que ella me va a ovular la yegua, pues yo voy a tener una mejor eficiencia reproductiva, una mayor, pues puedo disminuir los costos porque muchas veces nos toca pedir semen y al pedir semen pues toca pagar obviamente los costos de envío o de despacho de ese semen. Y imagínense nosotros dando mal la predicción de una ovulación y diciéndole al propietario, la llegó un óvulo, hay que pedir otra vez semen, entonces el propietario tiene que volver a pagar. Entonces, eso es lo que me ayuda también a tener una buena predicción de la ovulación. Aparte, que los resultados mejoran. Si yo sirvo la yegua más cercano al momento de la ovulación, los resultados crean que van a mejorar mucho, van a ser mucho más eficaces, porque si yo disminuyo el tiempo en que el semen está esperando al ovocito y al contrario, disminuyo el tiempo en que ese ovocito ovuló y no había semen disponible, entonces estoy mejorando todas esas tasas reproductivas. Entonces, la ovulación depende de varios factores, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la historia reproductiva de ovulación. Si yo tengo una yegua que estoy haciéndole seguimiento y tengo claro el crecimiento del folículo, el tiempo en que le dura el estro, esa yegua normalmente en condiciones normales, de buena nutrición, de buen clima, se va a comportar muy similar estro tras estro. Entonces, digamos, ella ovula casi siempre con folículos entre 40 y 43. Créanme que el otro estro, esa yegua también les va a producir ovulaciones con folículos de 40, 43, 21 días exactos. Entonces, como que las yeguas reproductivamente, esa historia de ovulación es muy marcada en las yeguas normales. Ya cuando hay condiciones patológicas como endometritis, problemas ya infecciosos, las yeguas cambian esos patrones de ovulación y es lo que genera ciertos cambios en ellas. Cambios en la nutrición, cambios en el clima, pues eso hace que las yeguas obviamente alteren como esa historia reproductiva de ovulación. Las condiciones climáticas
La ovulación puede alargarse en condiciones climáticas malas o climas pues fríos, o en las estaciones pues donde hay más frío, a diferencia de situaciones con el verano mucho más intenso, pues porque hablamos que las horas luz están implicadas en toda esa regulación hormonal. Para una ovulación hay que tener en cuenta el crecimiento promedio diario de un folículo. Si yo tengo claro que un folículo crece entre 3 a 5 milímetros día, yo puedo más o menos tener un cálculo. Si yo voy palpo una yegua con un folículo de 25 milímetros, un edema, que ahorita vamos a hablar del edema apenas comenzando, yo puedo hacer más o menos contar por días cuándo puedo esperar yo que esa yegua tenga un folículo más o menos de 35, 40, 45, para obviamente hacer ese chequeo y estar más cercano a la ovulación. Entonces ese crecimiento promedio diario también ayuda mucho. Las yeguas generalmente también tienen como un patrón de crecimiento muy similar. Casi todas crecen 3 milímetros. Hay unas que crecen 5 milímetros, pero ese patrón de crecimiento es muy similar. Y importante en ese crecimiento promedio, cuando la yegua, nosotros estamos buscando que ovule de una manera espontánea, sin ayuda de ningún medicamento, la yegua normalmente 2 días antes de la ovulación como que sostienen el crecimiento. Entonces, digamos, si ustedes venían de ver, creció, iban 33, 36, después 39, después 40, después 40, y ven que 2 días como que se quedan en el mismo tamaño, esa yegua se está acercando a la ovulación también. Entonces eso les puede ayudar a tener una predicción más exacta. Tener en cuenta el diámetro folicular y la raza. Pues aquí vemos dos razas. Ustedes creen que esta pony puede tener un folículo, en este caso pues es un macho, pero digamos que fuera una pony, ¿ustedes creen que esa pony puede tener un folículo de 50 milímetros? Pues no, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la raza, pues los folículos van a ser un poco más grandes. Entonces, ese diámetro folicular es súper importante que sepamos con qué raza estamos trabajando. Varios estudios pues como que han visto que esto es más o menos como el tamaño folicular en las razas. Por ejemplo, los árabes 35 a 45, cuartemilla 35 a 45, los pura sangre 45 a 55, caballos de tiro 50 a 60, que están muy cercanos como al tema de los frisones. El caballo criollo colombiano, que creo que debe ser muy similar al caballo que ustedes tienen en Ecuador, pueden ser folículos de 38 a 42 milímetros más o menos. Eso es como el tamaño promedio en el que el folículo se acerca como a la ovulación. ¿Listo? Los números de días en el estro también es importante tenerlos en cuenta. Lo que les decía ahora, una yegua cada 21 días tiene un estro, ¿cierto? Y de acuerdo a ese estro, pues ella va a tener una ovulación en ese ciclo. Y los días del estro van a ir desde el día, pueden ser yeguas que duran 5 a 7 días en estro y que ovulan al día quinto después de que empezó el primer signo de celo. Pero eso lo hacen mucho en campo, por ejemplo, a ciegas, que dicen, esta yegua está en calor y yo para los 5 días le pongo caballo. Eso no es tan exacto, para eso se hicieron los métodos de palpación, para eso existe pues como la ecografía, para generar una cubrición mucho más segura de lo que se está haciendo. Porque yo puedo tener una yegua que apenas me manifiesta signos de estro, o que me muestra que está en celo, cuando ya ovuló. Y esos signos del estro van inclusive hasta 2 días después de la ovulación, que los estrógenos ya cayeron del todo. Entonces yo puedo ver una yegua ya ovulada como si estuviera en calor. Entonces esos días del estro no son como tan exactos para hacer procesos de monta o de inseminación, para que no se guíen mucho por eso, sino que traten de generar siempre una buena evaluación reproductiva a través de palpación o ecografía. El intervalo de administración de prostaglandina. Aquí ya entramos a hablar de que estamos tratando de sincronizar los celos. Entonces, si yo administro una prostaglandina, ¿qué estoy generando? Hablamos de que se genera una lisis del cuerpo lúteo.
y después de que se genera la lisis del cuerpo lúteo, yo acelero el estro, porque si digamos el diestro, perdón, de una yegua dura, dijimos 14 días, y yo al día quinto exacto, después de que ovuló la yegua, o sea, con un cuerpo lúteo de 5 días, pongo una prostaglandina, acorto mucho el tiempo que la yegua le faltaba al diestro y que le faltaba para entrar al estro. Entonces casi que acelero el proceso del estro. Esa administración de prostaglandina también cambia de acuerdo al más o menos al tamaño del folículo que tenga acompañando al cuerpo lúteo. Digamos, yo en un ovario tengo el cuerpo lúteo del diestro que estoy generándole la lisis, pero en el otro ovario tengo folículos en divergencia de 10 o tengo folículos en reclutamiento de 10 o en divergencia de 20, 25. Entonces eso, mire que cambia el número de días en que la yegua posiblemente ovule sin necesidad de aplicarle inductor de ovulación. Entonces, si yo pongo una prostaglandina con una yegua, con un folículo de 30 milímetros, yo más o menos puedo esperar que esa yegua se me ovule al día 7 después de haberse aplicado. Si yo pongo en una de 25 a los 8 días, uno de 20 milímetros a los 9 días, entonces eso va cambiando. Pero si yo lo hago en yeguas mayores de 35, solo el 10% de las yeguas ovulan en 2 días, el 80% de 3 a 6 días. Entonces miren que acá ya pueden ocurrir muchas cosas con folículos tan grandes. ¿Cuándo no voy a usar inductores de ovulación? ¿Listo? Que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, simplemente yo pongo una prostaglandina con un folículo de 35 y voy a predecir qué día me va a ovular. Imposible. Es mucho más difícil. Es mucho más predecible cuando lo hacemos con folículos mucho más pequeños. ¿Listo? Bueno. Entonces, la aplicación cuando usamos también inductores de ovulación, que básicamente los inductores de ovulación son medicamentos que me van a ayudar a garantizar que la yegua me va a ovular en un tiempo determinado. Digamos, yo palpo una yegua, tiene un folículo de 35 milímetros, tiene edema, que es súper importante, que ahora lo vamos a hablar, que es fundamental para poder aplicar inductores de ovulación. Si la yegua no tiene edema, el inductor no me funciona. Entonces, tengo una yegua de 35 milímetros, le aplico un medicamento como inductor de ovulación, yo puedo esperar que esa yegua dentro de unas horas me ovule. Por ejemplo, hay un inductor de ovulación que se llama la gonadotropina coriónica humana, se consigue como HCG, nombres comerciales, existe como el chorulol. Ese medicamento en folículos, digamos, de 35 milímetros me produce ovulaciones entre las 24 a 48 horas con un promedio de 36 horas. O sea, yo puedo estar garantizando que en 36 horas esa yegua me va a ovular después de que le apliqué este medicamento. Y el deslorelin es otro medicamento que también usamos mucho para inducir ovulación. Me puede producir ovulaciones entre las 36 y 42 horas, más o menos promedio 40 horas. ¿Listo? Esto es fundamental cuando yo tengo programas de inseminación artificial o cuando tengo programas de inseminación, sobre todo con semen congelado. ¿Por qué? Predecir el momento de ovulación de una yegua es casi que palparla para que pueda darle resultados a ustedes con semen congelado. ¿Cuánto dijimos que era la viabilidad de un ovocito? ¿Recuerdan? Después de que se da la ovulación, ¿cuánto dura un ovocito? Lo hablamos la clase pasada. Muchachos, ¿alguno? De 4 a 6 horas no era. Exacto, más o menos 6, inclusive dijimos que hasta 12 horas, ¿cierto? Entonces, mínimo una yegua para uno poderla servir bien servida con semen congelado. ¿Cuál es la particularidad del semen congelado? Que ustedes tienen que inseminar la yegua justo en el momento de la ovulación, porque el semen congelado tiene una menor duración, tiene una menor calidad, por así decirlo. Entonces es un semen que tiene corta duración. Entonces casi que ustedes tienen que servir la yegua cuando la yegua o está ovulada o recién ovulada. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes
siguiendo una yegua cada 6 horas, palpándola cada 6 horas, palpándola cada 6 horas, palpándola cada 6 horas, es un desgaste, ¿cierto? Entonces, para eso se hicieron los inductores de ovulación, para garantizarte que dentro de un tiempo esa yegua te va a ovular. Funcionan súper bien cuando lo hacen con folículos de 33 a 35 milímetros con edema. Ahí les da súper exacto. Pero si ustedes lo hacen ya con folículos mayores de 35 milímetros, ya la ovulación no se va a dar tan exacta en las 36 horas, sino que puede darse antes, puede darse después. Entonces, es mucho mejor cuando lo hacen de 33, máximo 36, 37 milímetros. Ustedes ponen el medicamento, saben que en 36 horas se va a ovular la yegua, más o menos si lo estamos haciendo con Chovilón, con HCG, digamos que lo estamos haciendo con HCG. Si ustedes saben que en 36 horas se va a ovular, ustedes prefieren aplicar ese medicamento en una hora en que sepan que va a tocar estar en seguimiento de esa yegua en el día. Yo para qué le pongo el medicamento a las 6 de la mañana o a las 12 del mediodía para que me toque ir a las 12 de la noche a las 36 horas, ¿cierto? Entonces, siempre trato de aplicarlo como para que me ponga a trabajar en las horas donde estamos de día, donde están los trabajadores, donde yo puedo tener un mejor manejo de todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me ayuda en los inductores de ovulación. ¿Para qué más me ayudan? Ustedes saben que van a recibir un semen de un caballo que el semen no es tan bueno. Entonces ustedes le pueden acortar el tiempo de ovulación a la yegua para que cuando ustedes casi que estén inseminando esa yegua, ese semen pues se encuentre rápido con el ovocito, ¿cierto? Entonces miren que los inductores de ovulación me sirven muchísimo. Ahorita vamos a ver otros usos de los inductores de ovulación. Bueno, hablamos del edema uterino, ¿cierto? El edema uterino es algo que vemos a nivel de ecografía. El edema uterino es más alto a medida que los estrógenos están más elevados, porque es lo que me dice que hay una estrogenización alta del útero. El edema se clasifica normalmente de 0 hasta 4, normal. Cuando hablamos de edema 5, estamos hablando de que ya son edemas totalmente patológicos o de yeguas que tienen procesos de endometritis o inflamación del endometrio. En esta imagen, por ejemplo, una yegua con un edema 4, que es el momento donde hay mayor cantidad de estrógenos. Miren que, ¿se acuerdan que yo les dije que se ve como una rueda de carreta o la describen como una naranja partida a la mitad? ¿Cierto? Entonces, como este es el útero en un corte transversal, donde vemos que se ve como ese patrón de edema en el útero. ¿Listo? Entonces, hablaríamos de edema grado 4. En este caso hablaríamos de un edema grado 3, en este caso hablaríamos de un edema grado 2 y en este caso hablaríamos de un edema grado 1, ¿cierto? Entonces, el edema normalmente tiende a ir disminuyendo. Digamos, ustedes palparon esta yegua, voy a poner un ejemplo, esta yegua de acá, un edema 4 con un folículo de 36 milímetros, ¿cierto? Y fueron a los 2 días, dijeron, lo voy a dar otros 2 días, ¿cierto? Y fueron a los otros 2 días y encontraron ya una yegua con un edema grado 1 y un folículo de 42. Quiere decir que esa caída importante del edema me están indicando que esa yegua se me está acercando a la ovulación. Porque recuerden que los estrógenos caen previo a la ovulación y es la LH la que culmina ese momento de ovulación. Entonces, como predictivo de la ovulación, el edema uterino es súper importante. Me ayuda mucho a tener un poquito de claridad si la yegua está cercana o no a la ovulación. Esto obviamente puede verse alterado en casos de yeguas que tengan patologías como endometritis, porque son yeguas que persisten con un edema alto a pesar de que estén cercanas a la ovulación. Esto es para yeguas que tengan patrones normales, que no estén bajo ninguna enfermedad a nivel uterino. Entonces, esto funciona muy, muy bien, la clasificación del edema. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, pues, donde se hizo un estudio, donde se evidencia que las yeguas hacen un edema alto previo, miren, 7 días antes, ella empieza a aumentar el edema, pero miren, 2 días antes de la ovulación, los estrógenos tienden a
el edema, perdón, tiende a disminuir. Y cuando está cercano, ya llegó a la ovulación, ese edema casi que es nulo, casi que está llegando a 1. ¿Listo? Entonces, eso acompaña mucho o ayuda mucho a predecir la ovulación. A nivel folicular, ahora que hablábamos de los folículos, también hay unos cambios que me ayudan a predecir si esa yegua se va a ovular o no. Entonces, los folículos normalmente tienen una forma redonda cuando están apenas creciendo, pero a medida que se va acercando a la ovulación, ellos van adquiriendo como formas ovales, se van volviendo más alargados o van a ver que tienen como, se vuelven como en forma, como en una botellita, como si fueran una botella, entonces empiezan a cambiar como la forma. Ahorita vamos a ver algunos cambios de forma. Se presenta el estigma, que es esa zona por donde ese folículo va a dar finalmente esa ruptura. Va a haber aumento de la cogenicidad de las capas celulares. Entonces, las paredes del folículo, ahorita lo vamos a ver, van a volverse como más gruesas y todo lo que se ve más aumentado o con más ecogenicidad, lo vamos a ver más blanco en el ecógrafo. Lo vamos a llamar hiperecogénico. Esas líneas se van a volver mucho más gruesas, entonces vamos a ver esos cambios a nivel ecográfico importante. Y también, como hay una inflamación, recuerden, esas células, esas capas celulares se empiezan a separar porque se están inflamando, entonces ya no hay una unión tan estrecha entre ellas. Entonces, si vemos acá, miren, este folículo cambió la forma, pasó de ser redondo a tener una forma como alargada hacia este lado, ¿cierto? Acá, por ejemplo, lo que les dije ahora, el estigma del folículo, ¿cierto? El estigma de la ovulación. Por acá es donde este folículo ya se está debilitando tanto que por ahí seguramente es por donde se va a romper y se va a dar la ovulación. Aumento de las capas. Miren que acá vemos una línea normal folicular, ¿cierto? Pues un poquito engrosada, sí, pero miren acá. Acá ya se ve mucho más gruesa por el proceso inflamatorio. Y aparte, miren que se da una línea importante, oscura, donde indica que hay una separación de esas capas celulares. ¿Listo? Si tuviéramos Doppler, que es un tipo de ecografía que me muestra la parte vascular, vamos a ver que ese Doppler me va a indicar que la actividad vascular de esas capas va a estar muy aumentada, porque recuerden que dijimos que es un proceso inflamatorio, entonces va a haber mucha vascularización, va a haber mucha actividad acá de las venas, de las arterias, entonces también me va a mostrar en Doppler muchos cambios acá de vascularización. ¿Listo? Pero con esos cambios importantes a nivel folicular, ustedes pueden tener claro cuando la yegua se está acercando a ese momento de ovulación. Cuando ya se da la ovulación, se va a dar la formación de ese cuerpo lúteo. Entonces, eso ya me indica que esta yegua está recién ovulada. Yo hago una pregunta. Ustedes, si ven esta yegua así, con esta imagen, ¿la servirían para semen congelado, sí o no? Profe, hola. Hola. Yo diría que no porque ya ovuló. Sí, pero sigamos esta que es como un cuerpo hemorrágico que dijimos que más o menos es una ovulación reciente, No, hay que 6, servirla porque el semen es congelado y hay que exacto, aprovechar por exacto, ser entonces, congelado que ya haya una ovulación. exacto, entonces es una yegua que me está mostrando que tiene una ovulación reciente, que posiblemente ese ovocito no tenga más de 12 horas de ovulado, entonces yo tengo que aprovechar ese momento para servirla. Lo mismo una yegua con semen fresco, también la puedo inseminar sin ningún problema, pero básicamente es una imagen que me indica que esa yegua acabó hace nada de ovular. Miren que lo que les decía ahora es un cambio celular, es un cambio, una lesión celular. Miren que aquí hay sangre, hay fibrina, hay un daño, básicamente esas paredes. Entonces eso es lo que llamamos un cuerpo hemorrágico, que me está indicando una ovulación muy próxima. Acá ya sí vemos una ovulación mucho más vieja. Si yo ya veo esto en una yegua que va a servir con semen congelado, no gasto el semen congelado porque ya es un cuerpo lúteo que miren que ya está súper formado. Entonces miren que ya aquí vemos un cuerpo amarillo, un cuerpo lúteo muy maduro, muy formado. ¿Listo?
Otra cosa importante para predecir la ovulación es cuando palpamos a la mano esos folículos, hay algo que hay que tener en cuenta, es la turgencia del folículo. Entonces esos folículos yo lo que hago con los dedos es que les hago como esto, como una leve presión. Y es, hagan de cuenta, cuando, imagino que a todos les ha tocado ir a comprar el aguacate para el almuerzo. Cuando ustedes palpan el aguacate y tocan si está blandito, que si está maduro, es muy similar a eso. Entonces que ustedes sientan que esa pared folicular como que con el dedo se va, o sea que hay una pérdida de la turgencia, que está muy blanda, que está muy laxa la palpación. Eso está indicando que las paredes ya están muy inflamadas y que están cercanas a la ovulación. Por el contrario, un folículo apenas en crecimiento, ustedes tocan esas paredes y la sienten dura, 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 dura. El dedo casi que ni se mueve. Entonces, ese folículo todavía le falta maduración para acercarse a ese momento de la ovulación. Y lo otro importante es la sensibilidad y dolor a la palpación. Ustedes palpan esas yeguas con folículos maduros, preovulatorios, ya cercanos a ovularse, y notan que la expresión de la yegua es incomodidad, tanto en su cara como en su cuerpo, ya hacen como si estuvieran tratando de manifestar dolor. Entonces es súper evidente la prueba de sensibilidad y dolor a la palpación, también como predictores de la ovulación. ¿Listo? Para finalizar, ¿qué protocolos se usan básicamente y muy básicos para el tema de reproducción equina? Lo que más se usa es la sincronización a base de prostaglandinas. El que más se usa es el Dinopros, hay otro que se llama cloprostenol, pero tiene mayor efectividad a nivel de sincronización el Dinopros. ¿Qué hace el Dinopros? Entonces, básicamente, cuando yo aplico un Dinopros en una yegua con diestro, o sea que ya tiene una ovulación, y recordemos que tienen que tener cuerpos lúteos más de 5 días de ovulación para que pueda ser efectiva la droga, yo aplico el medicamento y normalmente esas yeguas me van a acortar el estro, o sea, esa yegua va a iniciar inmediatamente, como se generó lisis del cuerpo lúteo, la progesterona cae y hace que la GnRH se aumente y se dé un nuevo sello normal. Entonces, eso me ayuda a sincronizar. Les voy a poner un caso y espero que alguien lo pueda como resolver. Igual acá vamos a ver el protocolo que me parece muy importante. Ustedes son llamados a una finca para que sirvan un número de yeguas importantes con un mismo reproductor que está en la finca. Entonces ustedes tienen que ir a colectar, digamos, vamos a decir que es un burro que tiene muy buena calidad seminal, que les da para servir por ahí 10 yeguas, y ustedes tienen un lote de 20 yeguas, entonces cada que ustedes vayan hay que optimizar la ida, tienen que tratar de servir el mayor número de yeguas posibles. ¿Cómo hacen ustedes para que ese día traten de servir la mayor cantidad de yeguas posibles? A través de la sincronización. Nadie se le ocurre algo, una idea. Bueno, pues trataría de evaluar ecográficamente las que tienen cuerpos lúteos y Sí. folículos arriba de 25 milímetros. Entonces, estas son las que en unos días me van a responder, y las que tienen folículos ya arriba de 35 milímetros y edema, pues ya las podría ir colocando un inductor de ovulación. Ok, esa es una muy Depende. buena. Esa es una muy buena opción, Indira. Muy buena tus participaciones. Son una muy buena opción y es una excelente opción. Pero digamos que tú ya conoces todas las yeguas. Ya las fuiste, las palpaste la primera vez, porque es importante, ojo con esto, para poder aplicar una prostaglandina, yo tengo que estar seguro que esa yegua está vacía, ¿cierto? Yo tengo que estar completamente seguro que esa yegua está vacía. Yo no puedo poner una prostaglandina en unas yeguas ciegas para que se sincronizarla, porque ¿qué pasa si la yegua está preñada? Me aborta, ¿listo? Entonces siempre la prostaglandina se pone en yeguas que yo ya conozca que están vacías. Entonces digamos, fuiste la primera vez y hiciste eso, pero resulta que 2 Indira estaban para servir, 2 estaban recién ovuladas,
Otras dos tenían un cuerpo lúteo de 2 días más o menos, o sea, muy cerquita. Y otras 3 estaban con folículos de 28. Entonces, si tú pones ese día una prostaglandina, no vas a tener como que muchas para sincronizar, ¿cierto? Entonces, hay un protocolo, muchachos, que es básicamente muy bueno para ese tipo de casos. Se pone una dosis de prostaglandina, que la dosis normal es de más o menos la que dicen los libros, son 10 miligramos por cada 500 kilos de peso. Yo en la práctica aplico 7.5 miligramos, esos son más o menos 1,5 ml de este medicamento, ¿cierto? Que miren que viene de 5 miligramos por ml. Entonces aplico 7.5 miligramos hoy en todas las yeguas, en las 10 yeguas, en las 20 yeguas que voy a hacer, que voy a mirar ese día que voy a ir. Y a los 14 días dejo el medicamento para que nuevamente les apliquen 7.5 miligramos. ¿Qué pasa? Ahí cojo un intervalo mucho más corto de yeguas porque con la primera dosis, si tenían, digamos, un cuerpo lúteo o no tenían nada, simplemente no se generó ningún cambio en la yegua. Si, digamos, estaban con una ovulación reciente, puse prostaglandina, pues ahí no va a pasar nada. Pero si la pongo a los 14 días, ¿cierto? Ya esa yegua va a estar mucho más cercana a empezar un ciclo estral, entonces me va a ayudar a acelerar el ciclo. Si, digamos, tenía un cuerpo lúteo de 5 días, entonces la primera vez que hago, le genero un proceso de ovulación, ovula, a los 7 días más o menos está ovulando, cuando ya le vaya a poner la segunda dosis, esa yegua va a estar con un cuerpo lúteo activo. Entonces, con esas 2 dosis de intervalos de 14 días, yo cojo mayor cantidad de posibilidades del ciclo estral de la yegua. Y casi todas las yeguas, me atrevería a decir que casi el 80% de esas 20 yeguas, el día que ustedes vayan, que es más o menos al día quinto, después de haber aplicado la segunda dosis, o día 7, ustedes van a tener casi el 80% de esas yeguas en estro. O sea, van a estar con folículos mayores de 35 milímetros, con edema. Eso hablando de yeguas con buenas condiciones nutricionales, el clima normal, ¿cierto? Entonces, ese protocolo es súper bueno, grábenselo, que es bastante interesante. Son 2 medicamentos, 2 aplicaciones de prostaglandina con 14 días de intervalo para yeguas que yo quiero sincronizar, digamos, poder servir ese mismo día. También me funciona muy bien cuando, digamos, tengo una sola donadora y una sola receptora, que a veces pasa mucho en los programas de embriones, que en la finca solo tienen una receptora. Entonces es la manera como que yo puedo sincronizar a la donadora y a la receptora para que estén en celo muy cercano, porque vamos a ver en la otra clase de transferencia de embriones que para poder sincronizar la receptora necesita estar muy cercana en el ciclo estral como está la donadora. Listo, queda claro esto. Bueno, también me sirve la prostaglandina cuando yo tengo, digamos, un cuerpo lúteo persistente. Hay veces los cuerpos lúteos con la sola producción de la prostaglandina que se produce a nivel del endometrio no se elimina y se quedan persistentes. Entonces esto me puede ayudar a romper esos cuerpos lúteos persistentes para que la yegua nuevamente me entre en estro. La prostaglandina, como les dije, produce abortos, entonces mucho cuidado con las yeguas preñadas. Acelera la involución uterina, también acelera la involución uterina, entonces ayudan esas yeguas que acabaron de parir para que ese útero termine de hacer una involución o de eliminar todos esos loquios o secreciones que quedan. Me ayuda en tratamientos uterinos porque me produce contracciones uterinas y me ayudan a producir eliminación de líquidos que tenga el útero. Y obviamente inductor del parto no se usa, los inductores de parto en yeguas están totalmente contraindicados por las malas experiencias que se han tenido, entonces no se inducen partos en yeguas. Acá vemos entonces los 2 inductores de ovulaciones principales que se usan. Hay otros que se usan como la estrelina, que es muy difícil de conseguir, pero estos son como los principales y que se consiguen a la mano en la gran mayoría de países.
El HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, el nombre comercial más común es el Chorulón, se pone 1.500 a 3.000 unidades internacionales, vía intravenosa sobre todo, aunque lo podemos poner también intramuscular, y me va a garantizar una ovulación, como les digo, más o menos a las 36 horas de aplicado. El Deslorelin es un análogo, es una GnRH, básicamente me va a generar ovulaciones a las 40 horas, se pone de 0.8 a 1.5 miligramos vía intramuscular. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que la HCG tiene muy pocos componentes, o sea, tiene unos aminoácidos muy limitados en sus componentes que generan resistencia rápidamente. En cambio, la Deslorelin tiene muchos aminoácidos, entonces no genera resistencia. Quiere decir que si yo aplico HCG en una yegua constantemente, llega a un punto donde no me responde y no hay ovulación, porque generó ya una resistencia. En cambio, con Deslorelin no se va a generar esa resistencia a la ovulación. ¿Listo? Entonces, De hola. hecho, profe, esas yeguas con el exceso del HCG, lo más recomendable es como hacer un proceso de resetearlas con una GnRH, como lo más recomendable que se hace y se hace mucho en las yeguas receptoras, porque llegan a Sí, un punto en que ya no trabajan, no se así es. comportan como debe ser. Así es, Esteban, eso es correcto. O sea, ya llega un momento donde toca, a través de medicamentos, tratar como de generar como una nueva ciclicidad en esa yegua. Entonces, la GnRH es una muy buena opción para que nuevamente empecemos a aumentar niveles de FSH, LH, o sea, que la yegua vuelva a ver como todas sus hormonas en funcionamiento. Eso es una muy buena opción cuando esas yeguas hacen ese bloqueo. Buenas noches, disculpen. Hace poco yo tomé un curso en Brasil en donde el doctor Quino Jacob hablaba de que el HCG sí tiende a crear anticuerpos porque pues es una hormona sacada de humano, ¿no? Pero que no tiene ningún efecto sobre el proceso de la ovulación, que de hecho pues se recomienda mucho más utilizar una dosis de 1.000 unidades de HCG en yeguas viejas que por lo general a veces no responden o no tienen suficientes receptores de LH para que se dé el proceso de ovulación. Entonces es una de las recomendaciones en estudios que han hecho últimamente con el tema del HCG. Ok, un buen aporte, Indira, un buen aporte. Y otra cosa importante en los inductores de ovulación es que me ayudan a optimizar la ovulación, como les digo, en el momento cuando yo quiero hacer una inseminación, sobre todo como lo hablamos ahora en el semen congelado, va a optimizarme mucho el tiempo, los procesos, a tratar de garantizar que esas pajillas sean usadas efectivamente, porque hay veces se pierden pajillas por una mala sincronización. Pasa mucho que se pone, digamos, HCG o del Lorelin, pero no se controla bien el tiempo en el que se aplica y simplemente a las 48 horas se insemina sin saber, pues, como si la yegua ovuló o no ovuló, cómo fue el proceso. Entonces, eso me garantiza unos mejores procesos de ovulación. También me ayuda a la sincronización de receptoras. Ahorita que estábamos hablando de programas de embriones, esos inductores de ovulación me van a ayudar a que esas receptoras que necesito que estén cercanas a la ovulación de la donadora para la transferencia de los embriones, pues me van a tratar de mejorar como los tiempos entre ovulación de donadora y receptora. Digamos, yo tengo una donadora que me ovuló hoy y yo necesito que la receptora máximo me ovule en 2-3 días. Entonces, a través de un medicamento inductor de ovulación, yo puedo garantizar que sí se va a dar la ovulación de la receptora. Entonces, para esos programas de embriones también me ayuda muchísimo. Muchachos, eso era lo que teníamos para hoy. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro aporte que hacer? Muchachos, ¿alguien más? ¿Algo por aportar? ¿Alguna duda?
Doctor, ¿y usted tiene paper sobre eso que habló para sincronizar un grupo de yeguas con el Sí, protocolo de prostaglandina que nos puede enviar? sí, les voy a dejar unos papers, inclusive les voy a dejar unos libros en la página, voy a dejarles 2 libros y voy a dejarles unos papers importantes de los temas que hemos hablado. ¿Listo? Sobre todo de foliculogénesis, ovulación. Ahora cuando veamos el tema de embriones también les voy a dejar cómo se evalúa la calidad de los embriones. Vamos a dejar varios papers. Inclusive ahora en la noche les dejo en los 2 libros y donde está el protocolo para sincronización de yeguas. Estimado Santiago, sería bueno también que nos aporte con la primera y esta segunda clase de las diapositivas. Sí, claro que sí. Yo les voy a compartir también las diapositivas, se las voy a dejar en la página. ¿Alguien más de los participantes o los estudiantes que quieran algún comentario, alguna pregunta? Estamos en tiempo para poder realizarlas. No sé, ¿qué costo podría tener un examen, un perfil hormonal? Porque siempre quedé como con esa duda, doc, porque cuando yo estuve en EmbryoTransfer solamente llegamos a hacer uno y el doctor Gabriel Jaime lo mandó a hacer en Estados Unidos. No sé si aquí ya se hace, tengo como esa duda, porque sería muy Pero bueno ¿para qué, cuando, Esteban? ¿Para qué lo mandaron a hacer esa vez? porque la yegua no llegaba, no llegaba, siempre cogía y se empezaba a retraer y 2, 3 veces que empezamos a hacerle procesos pues de hacer trabajos de inductores de la ovulación, antes se pasaba, entonces como que allí con el hombre tuvimos mucho como esa duda, muchas Sí, veces se nos pasaba en los milímetros y cuando no se estimulaba, antes nunca llegaba. ajá, ya, ya, ya. Pero no sé si acá se hace, acá qué laboratorio lo hará. Ve, acá está, que yo sepa que tenga como todo el perfil hormonal acá, pues en Antioquia está Tesla. Es uno de los laboratorios pues como que tiene más, hace más perfiles hormonales. Tienen todos, pues todas las hormonas, estrógenos, progesterona, eh, inclusive en esos casos, Esteban, a veces es muy bueno hacer pruebas de, ¿esa digo era obesa o era flaca? No, condición corporal 1A. O sea, ¿para qué te voy a decir? De 1 a 5 era una yegua en una condición corporal 3 y vos ves que allá con Gabriel Jaime no solamente se da esa alfalfa, lleno, no se estimula con maíz, nada. O sea, Sí, era algo raro. sí, sí, sí. Pero sí, esos perfiles se hacen acá. Costos, Esteban, no sabría decirte. Para la próxima reunión te tengo como el datico de los costos, pero sí se hacen acá. Ah, listo. Listo. ¿Algún otro Gracias. aporte? Con gusto. ¿Algún otro aporte, muchachos? Doctor, ¿tiene experiencia en el uso de misoprostol en yeguas que no dan embrión o no se preñan? No, no, acá el misoprostol no se consigue, la verdad. Pero ¿por qué lo preguntas el misoprostol? Porque el misoprostol se está utilizando en yeguas que paran de dar embrión, que no se preñan, Sí, en los que perfiles hormonales salen pues bien, sí. se ha utilizado. Pero Ajá. bueno, es igual acá en Panamá no se consigue tan fácil. Sí, Eh, no, la verdad ujú. acá no lo tenemos comercialmente. De hecho, hasta la histrelina que se usa ya en tantas partes, acá es muy difícil de conseguir. Ok. No, acá no se consigue ni siquiera deslorelina. Ah, ya. Ujú. ¿Alguien más, muchachos? Muchachos, muchas gracias a todos por la atención. Espero que
les haya gustado esta segunda clase, que les esté gustando pues como el curso, y poco a poco ya nos vamos a ir metiendo en temas mucho más profundos. La próxima clase vamos a ver el tema de transferencia de embriones, que es un tema pues muy interesante, y muchas gracias a todos por la asistencia y la participación. Perfecto. Muchas gracias, estimado Santiago, y también a todos los que se dieron cita el día de hoy a través de esta virtualidad, como es la plataforma Zoom, en nuestra segunda clase del diplomado en biotecnología en reproducción animal. Nos veremos el próximo jueves. No falten a estas clases que están muy interesantes. Que tengan un excelente fin de semana para todos.